Saludar la presencia en barras altas del Colegio María Magdalena del sur de Quito. Gracias a todos los chicos y chicas por estar presentes aquí en la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Damos la palabra al asambleísta ponente, asambleísta Mauro Andino. Gracias, señora presidenta, compañeras, compañeros asambleístas. El pasado 19 de febrero del 2017, el pueblo ecuatoriano se pronunció mayoritariamente en la consulta popular propuesta por ese gran líder, por ese gran ser humano que ha transformado a nuestro país y que es Rafael Correa Delgado. Allí en la consulta del 19 de febrero del 2017, el pueblo le dijo sí a esa pregunta, porque no es procedente, no es justo, no es correcto que mucha gente que se ha enriquecido en el Ecuador tenga sus recursos económicos allá en paraísos fiscales, en esos países en donde no se paga impuestos, en esos países en donde no se puede acceder a ningún tipo de información para saber quiénes son los titulares de esos recursos, para saber qué montos tienen, en gran desmedro, en gran perjuicio del Estado, y no solamente del Ecuador, sino de muchos países del continente. Y debido, señora presidenta y señores asambleístas, al sigilio bancario que caracteriza a los paraísos fiscales, se hace muy difícil determinar con precisión el monto que se encuentra en dichas jurisdicciones. Sin embargo, según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, entre 5 a 7 billones de dólares se ocultan en paraísos fiscales a escala global. Es algo insólito, entre 5 a 7 billones de dólares. Sí, ese es el monto. Mientras que en América Latina, el 22% de la riqueza, se encuentra en empresas offshore. De la riqueza, lo que implica que cada año se dejen de recaudar 320.000 millones, que nos escuche bien el pueblo ecuatoriano, 320.000 millones de dólares por evasión y elusión fiscal, lo que equivale al 6.3 del PIB regional. Sí, el 6.3 del PIB regional. En lo que respecta a Ecuador, el informe sobre depósitos bancarios externos por países dentro del Banco Internacional de Panamá, publicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, es importante, publicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, determina que hasta el primer trimestre del año 2016, es decir, del año anterior, nuestro país, el Ecuador, registraba depósitos por 2.134.78 millones de dólares en el país centroamericano, cantidad extremadamente grande. Sin embargo, otras fuentes, como de nuestro recordado compañero Fausto Cayambe, van más allá, porque Fausto, por ejemplo, sostenía que la cifra de depósitos ecuatorianos en paraísos fiscales ascendía a más de 30.000 millones de dólares, lo cual tiene un fuerte impacto en nuestra economía y desarrollo nacional. Para tener una idea, si una empresa domiciliada en Ecuador recibe $1 millón de utilidades, debe pagar 23% de impuesto a la renta. Eso sería $230.000. 5% de impuesto a la salida de divisas, es decir, $50.000 que se debería pagar. Y 15% de utilidades a los trabajadores. Eso equivaldría a $150.000. Si lo multiplicamos por los
1.134.78 millones de dólares que la Superintendencia de Bancos de Panamá dice que los ecuatorianos tienen en ese país hasta el primer trimestre del año 2016, nuestro país, este Ecuador maravilloso, dejaría de recibir 597.7 millones en impuestos y los trabajadores 320 millones de dólares en utilidades. Cifras astronómicas, cifras que atentan en contra de nuestro propio Estado, de nuestros propios trabajadores y trabajadoras. Si la cifra efectivamente fuera de 30.000 millones, como decía nuestro recordado compañero Fausto Cayambe, la evasión tributaria sería de 8.400 millones de dólares en impuestos, 8.400 millones de dólares en impuestos y 4.500 millones en utilidades para los trabajadores, lo cual sumado equivaldría a la tercera parte del presupuesto general del Estado ecuatoriano para el 2017. En cuanto a la relación de funcionarios públicos con los paraísos fiscales, el director del Servicio de Rentas Internas dio a conocer cierta información que lamentablemente se está desinformando, porque mucha de esa información o de aquellos funcionarios hay que tomar en cuenta que en el caso del Ecuador, por ejemplo, padres tienen estudiando a sus hijos en otros países y algunos de ellos a lo mejor pueden ser considerados como paraísos fiscales, pero el hecho de que remitan recursos desde el Ecuador allá, eso no quiere decir que esté considerado que a lo mejor ese funcionario, que es funcionario público, a lo mejor está inmerso en esta prohibición, o alguien que a lo mejor utilice una tarjeta de crédito, o un servicio que puede ser de salud o de cualquier otra naturaleza, no estaría involucrado dentro de este proyecto de ley. En base a estos datos que hemos dado, que son sumamente alarmantes, preocupantes y que atentan en contra del Estado ecuatoriano, es que Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, propuso el combate frontal a los paraísos fiscales en diferentes países del continente y que ha recibido precisamente el apoyo, de varios países. Y allí nace la pregunta que el pueblo ecuatoriano estuvo atento. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? ¿Sí o no? El pueblo ecuatoriano mayoritariamente lo dijo que sí, señoras y señores asambleístas. De acuerdo al numeral 2 del artículo 438 de la Constitución y el artículo 127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta iniciativa debía contar con un dictamen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, el mismo que fue emitido el 15 de noviembre del 2016. Es decir, le contestaron al presidente de la República la consulta, la pregunta, la propuesta hecha, tiene el camino abierto para que el pueblo ecuatoriano en las urnas se pronuncie a favor o en contra. Es decir, cumplía con todos los requisitos que establece tanto la Constitución como el Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La consulta que fue realizada el pasado 19 de febrero tuvo los siguientes resultados. 55.12% de los ecuatorianos se pronunciaron por el sí y 44.88% por el no. Dichos resultados, que fueron proclamados ya por el Consejo Nacional Electoral el 6 de marzo de este año y publicados en el registro oficial el 20 del mismo mes. Para dar cumplimiento
al mandato popular, el presidente de la República remite a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular, efectuada el 19 de febrero del 2017, el mismo que fue calificado por el Consejo de Administración Legislativo y remitido a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. ¿Por qué? Porque simplemente hay que cumplir con el mandato popular del pueblo ecuatoriano, como también con el artículo 6 de la Constitución, cuando determina que los resultados de la consulta popular tienen y deben ser de cumplimiento obligatorio e inmediato, es decir, que es vinculante, que no hay vueltas que darse, que no hay que dar un pie atrás, sino por el contrario, seguir con el tratamiento de este proyecto de ley. Como insumos para el debate de esta iniciativa legal, recibimos en Comisión General a varios representantes de diferentes instituciones del Estado, por ejemplo, al doctor Wilson Vallejo, delegado del Contralor General del Estado, al abogado Ricardo Andrade, delegado del presidente del Consejo Nacional Electoral, al señor Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al economista Leonardo Orlando, director general del Servicio de Rentas Internas, al economista Cristian Cruz, superintendente de bancos. Además, recibimos observaciones del Ministerio del Trabajo, del director del Servicio de Rentas Internas y de los asambleístas, como es el caso de Marisol Peñafiel, de Cristina Reyes, María Ángel Muñoz, René Casa y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, entre otros. Entre las principales propuestas surgieron cambios en el articulado para dotar a la Contraloría de herramientas para aplicar los mandatos de este proyecto de ley. También se señaló la necesidad de establecer el organismo que se encargará de determinar qué jurisdicciones son considerados paraísos fiscales y bajo qué criterios. Y allí le dimos esa facultad precisamente al Servicio de Rentas Internas. Y respecto del alcance, se pidió precisar qué personas estarán obligadas a cumplir con lo que establece esta norma y que se considerará bienes o capitales de cualquier naturaleza invertidos en paraísos fiscales. ¿Cuáles son los principales cambios que la Comisión hizo luego de haber hecho el análisis respectivo al proyecto inicial? En lo que tiene que ver con la forma, hemos reorganizado el articulado de acuerdo a las normas de técnica legislativa, para que tenga una estructura lógica y de fácil comprensión. Además, hemos colocado fuera del articulado, es decir, como disposiciones, las normas que reforman o derogan otras leyes y que se encontraban redactadas en forma de artículos. Proponemos entonces un texto de un capítulo único compuesto por 3 secciones, 8 artículos, 4 disposiciones transitorias, 6 reformatorias, 1 derogatoria y 1 disposición final. En los aspectos de fondo, consideramos pertinente modificar el texto del artículo 1 del proyecto sobre el ámbito de aplicación, a fin de adecuarlo al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano del 19 de febrero del presente año, de modo que la ley se aplique para las personas que ostentan una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidor o servidora pública, tal como lo señala la pregunta que fue aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano. En el mismo sentido, señalamos que el objeto de la provisión de la norma es la tenencia de bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales, tal como también lo recoge la pregunta consultada. También incluimos un artículo para que el Servicio de Rentas Internas sea la entidad encargada de emitir la lista de jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales, no solo en materia tributaria, como hoy tiene esa facultad del Servicio de Rentas Internas, sino también en lo que respecta al ámbito
de este proyecto de ley que hoy es sujeto de este debate. Hemos redactado, señoras y señores asambleístas, de mejor manera los artículos que otorgan la competencia a la Contraloría General del Estado para verificar el cumplimiento de la norma. En esta línea, disponemos que todas las entidades públicas y privadas entreguen información cuando la Contraloría así lo requiera, en el marco de una auditoría o examen especial. Del mismo modo, aclaramos que la Contraloría será la entidad que se encargará de solicitar a la autoridad competente la destitución del servidor público infractor. Caso contrario, lo podrá hacer la máxima autoridad de la Contraloría en el término de 10 días, contados a partir de la culminación del procedimiento respectivo. Por otro lado, y con el propósito de garantizar los principios de igualdad y seguridad jurídica consagrados en la Constitución, otorgamos un periodo de gracia de 1 año para que los servidores públicos o los dignatarios de elección popular cumplan las disposiciones previstas en el proyecto de ley cuando el Servicio de Rentas Internas incorpore a un nuevo territorio o jurisdicción dentro del listado de los paraísos fiscales. Respecto a la acción popular, ajustamos del texto para aclarar que las personas que conozcan de hechos que supongan una infracción a esta ley presenten su denuncia a la Contraloría General cumpliendo con varios requisitos mínimos que garanticen el principio de inocencia y el de contradicción. En tal virtud, hemos incluido también que el denunciante pueda responder por la presentación de una denuncia maliciosa o temeraria de conformidad con lo que establece la ley. Por otra parte, considerando que son obligaciones que se deben cumplir por una única ocasión y dentro de un plazo de 1 año, a fin de adecuar la conducta de los servidores públicos al mandato de esta ley, trasladamos a disposiciones transitorias las normas que se referían a las obligaciones para 1. Dejar de tener bienes o capitales en paraísos fiscales y 2. Presentar una nueva declaración jurada hasta el 8 de marzo de 2018. Para dotar a la Contraloría General del Estado de las herramientas necesarias para el fiel cumplimiento del proyecto de ley, que aspiramos pronto sea ya una ley, incluimos también varias de las propuestas de reforma a la ley orgánica de esta entidad, como también a otras leyes. Finalmente, señora Presidenta y compañeros asambleístas, el pasado 7 de abril nuestra comisión, conforme la señora secretaria dio lectura al informe, aprobó el mismo para primer debate del proyecto de la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular, efectuada el 19 de febrero, que hoy ponemos a consideración de este Parlamento, para que hagan las observaciones o las sugerencias que crean del caso, porque no se ha aprobado ningún proyecto que yo conozca tal como ha llegado al CAL o tal como ha llegado a la comisión respectiva. Por el contrario, siempre han existido ajustes, cambios o modificaciones, y tampoco este proyecto de ley podría ser la excepción. Por lo que invito a todos los compañeros y compañeras asambleístas, como también a los ciudadanos y ciudadanas y a los representantes de las diferentes instituciones del Estado, que nos hagan llegar las sugerencias o las observaciones que crean necesario para mejorar o enriquecer aún más este proyecto de ley que debe ser aprobado por este Parlamento. Sí, debe ser aprobado por este Parlamento porque no solamente es una iniciativa de la Asamblea o del Presidente de la República, sino, señora Presidenta, porque es un mandato del pueblo ecuatoriano que el 19 de febrero le dijo que los funcionarios públicos
o los dignatarios de elección popular no deben, no pueden tener bienes o recursos en países considerados como paraísos fiscales. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias.